Mi nombre es Andrea Lozada, soy directora del área de Relaciones Internacionales de la Universidad de Espíritu Santo. Entre las ventajas de realizar un intercambio, de los cuales tenemos muchas, pienso que la más importante es la tolerancia, que los estudiantes estén en un distinto sistema académico, en una cultura diferente a la vez y que puedan ser totalmente independientes. Eso es algo que suma mucho a sus carreras, no solo como profesionales, sino también como seres humanos. Tener 36 créditos UES, es decir, tienen que ser 36 créditos que ellos hayan tomado aquí en la universidad. Ese es el primero. Y el segundo requisito es que cumplan con un promedio académico de 85 sobre 100, un promedio general de 85 sobre 100. De esta manera nosotros tenemos la capacidad de analizar al estudiante en la parte académica, también como cuánto conoce a la institución. Una vez que un estudiante se va de intercambio, no es solamente un estudiante UES que está en el extranjero, es un embajador de la universidad, es un embajador del país. El que cada estudiante se vaya de intercambio, esto representa un estudiante que va a venir a la UES, que va a venir a Ecuador a estudiar y a explorar, a conocer nuestro país y nuestra cultura. Por eso es sumamente importante que al momento de nosotros como área de Relaciones Internacionales realizar un filtro, veamos que nuestros estudiantes estén totalmente capaces de poder representar a la universidad y al país. En la UES tenemos 2 convocatorias anuales. La primera es entre los meses de diciembre y enero. En esa convocatoria los estudiantes que aplican estarían yéndose de intercambio en el semestre de otoño o de septiembre a diciembre de ese año. La otra convocatoria es en mayo y junio y esos estudiantes o quienes apliquen en esa época o esa fecha, en esa convocatoria, estarían yéndose tentativamente de intercambio en el caso de ser aceptados en enero del siguiente año. Estas 2 convocatorias son solamente para programas de intercambio. Los estudiantes UES tienen la opción de irse o por un intercambio con universidades socias con las cuales mantenemos ya acuerdos establecidos, o pueden irse a estudiar un programa de verano, o pueden hacer un semestre en movilidad libre, que eso también los ayudamos en nuestro departamento. Todo es un proceso. Los estudiantes UES tienen hasta 2 semestres para realizar como intercambio en el extranjero. Puede ser en la misma universidad, en el mismo país, o pueden ser distintas universidades, distintos países. Los 2 semestres no tienen que ser seguidos o de corridos, pueden ser a partir del primer año de estudios. El estudiante UES, si ya cumplió los 36 créditos y cumple con el requisito del promedio, puede aplicar a cualquiera de los programas, hacer un semestre afuera, regresar, estar aquí un año o año y medio o un semestre y volver a aplicar a otro intercambio. Realmente eso depende de cómo el estudiante vaya en su carrera, cuál haya sido su planificación, el tiempo de graduación, pero puede hacer estos 2 intercambios a partir del primer año. La movilidad libre, en cambio, puede ser en cualquier momento. El estudiante puede aplicar a partir de su primer semestre y no tiene que cumplir con los 2 requisitos. La ventaja que te da el irte de intercambio a una universidad socia como modalidad intercambio es que el estudiante la colegiatura no la paga en el extranjero, pero la paga como si estuviese en la UES. El intercambio en sí tiene un costo de 3.435. Es un costo fijo, que eso cubre 5 materias en el extranjero, y el estudiante al regresar esas materias las va a homologar como si hubiese estado todo el tiempo en la UES. Eso es como un intercambio. ¿Cuál es la ventaja de esta beca parcial que la UES ofrece? Es que en universidades en el extranjero, el estudiante UES, por ejemplo, o a un extranjero en una universidad en cualquier otro país, le van a cobrar mucho más. Adicional a esto, en el departamento, en el área de Relaciones Internacionales, ayudamos a los estudiantes a buscar becas que puedan complementar sus estudios en el extranjero.
todo estudiante que realiza un intercambio, sea por movilidad libre, o sea, intercambio en sí, con la beca, o estudios en el extranjero, va a realizar o va a tener al final de su intercambio o al final de sus estudios, va a recibir un documento que es un récord académico oficial de esa universidad, el cual va a indicar que realizó tales materias con tales notas con éxito. En la mayoría de los casos los estudiantes pues traen sus materias completas y eso se homologa una vez que ellos regresan al campus. Cada estudiante, sin importar la modalidad de estudios en el extranjero, antes de irse va a realizar un análisis en conjunto con nuestra Facultad de Estudios Internacionales, su facultad de origen, para determinar o asegurar que esos créditos van a ser transferidos al ellos regresar. Esto es parte de la documentación que el estudiante tiene que entregar para poder irse a intercambio. De esa manera nos aseguramos que el estudiante no va a tener problemas a su regreso en temas de homologación. Una de las ventajas que tenemos como UES es que tenemos un sistema de crédito bastante similar al de Europa y Estados Unidos y Canadá, de manera que facilita la homologación de créditos. Muchos estudiantes erróneamente piensan que al irse de intercambio pierden tiempo o pierden un semestre o puedan estar llegando en un poco desfasados. Es importante que sepan que los semestres que ellos van a estudiar afuera, en su mayoría, la mayoría de los programas en las universidades con las cuales trabajamos, los tiempos son muy similares en semestres a los de la UES, ¿sí? De manera que esto permite que el estudiante pueda llegar a tiempo para continuar su siguiente semestre de estudios en la UES. Si llegase a darse un caso de un estudiante, por ejemplo, que vaya a una universidad como Australia, que sí difieren un poco los tiempos y los semestres con los nuestros, puede que haya un desfase y un estudiante pierda un bimestre o puede incluso llegar a no llegar a tiempo para empezar el siguiente semestre. Esto realmente no lo deben considerar una pérdida, porque es una inversión tanto de tiempo como de dinero. El estudiante que se va de intercambio, al realizar esa experiencia, al tener esa experiencia, es algo que tiene muchísimo más peso, tanto valor, que realmente nunca es una pérdida. Entonces es importante que los estudiantes consideren que lo que están haciendo tiene muchísimo valor en cuanto a currículum y experiencia profesional y humana, que realmente no es algo que deban considerar como una pérdida ni de tiempo ni de dinero en temas de desfases al regresar a su siguiente intercambio. Pero son muy pocos los casos. En todo caso, nosotros sí ayudamos para que los estudiantes puedan regresar a tiempo para continuar con su siguiente semestre y su plan de carrera.